Mi hermana me pidió $400 al mes porque iba a perder su apartamento. Pero cuando revisé su Venmo, descubrí que le daba todo a su novio. Y mis padres me ocultaban un sobrino secreto de 2 años que jamás conocí. Tengo 23 años, estudio en la universidad con una beca completa y trabajo 2 empleos part-time para mantenerme, y necesito contar esta historia porque lo que pasó con mi familia básicamente me abrió los ojos a algo que había estado ahí toda mi vida, pero que yo me negaba a ver. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niño y mi hermana Heather era, ya sabes, la niña perfecta de la familia. No es que yo fuera mal hijo ni nada, o sea, sacaba buenas calificaciones, ayudaba en la casa, era responsable, pero Heather siempre fue la favorita. Y eso era algo que todos sabíamos, pero que nadie mencionaba abiertamente. ¿Me explico? Heather tiene 25 años ahora, 2 años mayor que yo, y desde que éramos chicos mis padres la trataban como si fuera de cristal o algo así. Si ella sacaba una C en matemáticas, mis padres decían que las matemáticas no eran para todos y que lo importante era el esfuerzo. Yo sacaba una B, y me preguntaban qué había pasado. ¿Por qué no? Había sido una A. Si ella rompía algo, era un accidente adorable. Si yo rompía algo, era irresponsabilidad. Mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir, tipo todas las señales estaban ahí, pero cuando creces en ese ambiente simplemente lo normalizas, ¿sabes? Piensas que así son las cosas y ya. La cosa es que Heather siempre fue de esas personas que hacen lo que quieren, sin pensar en las consecuencias. En la preparatoria salía hasta tarde, llegaba borracha a veces, y mis padres solo le decían que tuviera más cuidado, nada serio. Yo tenía toque de queda a las 10 de la noche, hasta que cumplí 18. Ella dejó la universidad después de año y medio porque, según ella, no era lo suyo. Y mis padres dijeron que estaba bien, que no todos necesitan un título. Yo conseguí una beca completa porque sabía que, si no la conseguía, probablemente no podría ir a la universidad. Y cuando la obtuve, mis padres dijeron que estaban orgullosos, pero de una forma como medio fría, como si fuera algo que se esperaba de mí de todas formas. Después de dejar la universidad, Heather tuvo como 5 trabajos diferentes en 3 años. Trabajó en una tienda de ropa, luego en un café, después en una oficina haciendo no sé qué, y siempre era la misma historia. El jefe era un idiota, los compañeros eran tóxicos, el trabajo era muy estresante. Mis padres siempre le creían y le daban dinero mientras conseguía el siguiente trabajo. Yo trabajaba en una tienda de comestibles y daba clases particulares los fines de semana para pagar mis gastos personales, libros, lo que fuera que la beca no cubriera. Nunca le pedí dinero a mis padres después de los 18 porque sentía que ya hacían suficiente con mantener la casa, ¿entiendes? Básicamente me crié pensando que tenía que ser independiente porque Heather ya ocupaba toda la atención y recursos emocionales, y supongo que financieros también. Todo esto es contexto para lo que pasó hace como 6 meses, que fue cuando mis padres me llamaron un domingo por la tarde. Yo estaba estudiando para un examen de estadística, tenía un montón de café y estaba en modo concentración total, cuando mi mamá me llama y dice que necesita hablar conmigo de algo importante. Le pregunté si podía ser más tarde porque estaba estudiando, pero ella insistió en que era urgente. Mi papá también estaba en la llamada, lo cual ya me pareció raro porque normalmente solo mi mamá me llama, y empezaron con que Heather estaba pasando por un momento muy difícil financieramente. Resulta que llevaba 3 meses sin trabajo. Esto yo no lo sabía porque Heather y yo no hablábamos mucho, la verdad, y estaba atrasada con el alquiler de su apartamento. Me dijeron que el casero la iba a desalojar si no pagaba pronto, y que ellos ya le habían dado todo lo que podían pero que necesitaban mi ayuda. Mi mamá estaba tipo llorando en el teléfono, diciendo que Heather es mi hermana y que la familia se apoya mutuamente en momentos difíciles. Yo me sentí súper incómodo porque, o sea, yo apenas tenía suficiente dinero para mí mismo. Trabajaba como 20 horas a la semana en total, entre mis 2 empleos, además de estar en la universidad a tiempo completo, y todo mi dinero iba para comida, gasolina, cosas básicas. No es que tuviera ahorros enormes ni nada por el estilo. Les dije que no estaba seguro de poder ayudar, que mi situación económica no era tan buena, y mi papá me dijo algo que todavía me duele cuando lo pienso. Dijo que yo tenía beca completa, que no pagaba por mi educación, que tenía 2 trabajos. Entonces, ¿dónde estaba yendo todo ese dinero? Lo dijo como si yo estuviera siendo egoísta o derrochando el dinero en cosas frívolas. Me hizo sentir tan mal, tan culpable, que al final dije que sí.
que les podía dar $400 mensuales por 3 meses para ayudar con el alquiler de Heather hasta que ella encontrara trabajo. $400 que no tenía, pero que iba a conseguir. Trabajando horas extras o no sé cómo, empecé a mandarle el dinero a Heather directamente a través de Venmo. El primer mes mandé los $400 y ella ni siquiera me dio las gracias. Solo puso un emoji de corazón en el mensaje. El segundo mes hice lo mismo. Y ella escribió, gracias hermano, y ya. Yo estaba trabajando turnos dobles los fines de semana, llegaba a casa destruido, comía cualquier cosa rápida y me tiraba a dormir para levantarme el lunes y volver a la rutina de universidad. Mis calificaciones empezaron a bajar un poco, no mucho pero lo suficiente para que lo notara, y estaba constantemente cansado y de mal humor. Lo que me empezó a molestar, y tipo realmente molestar, fue cuando vi que Heather estaba publicando cosas en Instagram. Subía fotos en restaurantes, en bares con sus amigas, con ropa nueva, y yo estaba ahí tipo, ¿en serio? Le estoy mandando $400 al mes, supuestamente porque no tiene para comer o pagar el alquiler, y está saliendo a cenar y porque no tiene puntos en mente. ¿Comprando ropa? Al principio pensé que tal vez eran fotos viejas, o que sus amigas le estaban invitando todo. Traté de no darle importancia porque no quería ser el hermano amargado que está pendiente de las redes sociales, pero cada vez me costaba más trabajo ignorarlo. Entonces, como en el tercer mes, pasó algo que lo cambió todo. Estaba revisando Venmo porque necesitaba ver cuánto dinero me quedaba para el resto del mes. Spoiler, no mucho, y por alguna razón, decidí ver la cuenta de Heather. Venmo es público por defecto, ¿no? Entonces, puedes ver las transacciones de otras personas si no tienen la privacidad activada, y Heather no la tenía activada. Empecé a ver sus transacciones recientes y casi me da un infarto ahí mismo. Literalmente el día después de que yo le mandaba los $400 cada mes, ella le estaba mandando 300 o $350 a un tal Scott, con mensajitos como, para lo que necesites bebé, o te amo, para que estés bien. No podía creerlo. Simplemente no podía creerlo. Busqué más transacciones y era lo mismo todos los meses. No solo los meses que yo le había estado mandando dinero, sino meses anteriores también. Básicamente, Heather estaba usando mi dinero, y probablemente el dinero de mis padres también, para mantener a su novio o exnovio o lo que fuera Scott. Revisé el perfil de Scott en redes sociales. No fue difícil encontrarlo, porque Heather lo tenía etiquetado en varias fotos. Y el tipo era un completo perdedor. Perdón por ser directo, pero no hay otra forma de describirlo. Tenía como 28 años. En sus fotos siempre estaba fumando, o con una cerveza en la mano. Publicaba puras pendejadas sobre cómo el sistema estaba en su contra, y cómo la sociedad no entendía a los artistas como él, ese tipo de cosas. Me puse furioso. Tipo más furioso de lo que había estado en mi vida. Las manos me temblaban mientras miraba la pantalla del teléfono, y sentía como si mi pecho fuera a explotar todo el estrés de los últimos 3 meses, todas las horas extras, todo el cansancio, las calificaciones que habían bajado, todo había sido para que Heather le diera mi dinero a este tipo. Llamé a mi primo Marcus porque necesitaba hablar con alguien o iba a explotar, y Marcus siempre ha sido como más neutral con respecto a mi familia, ¿sabes? Él escuchó toda la historia y me dijo que tenía que confrontar a Heather inmediatamente, que esto era completamente inaceptable, y que mis padres necesitaban saberlo. Al día siguiente fui al apartamento de Heather sin avisar. Marcus vino conmigo porque honestamente necesitaba apoyo moral, y también porque pensé que tener un testigo no estaría de más. Tocamos la puerta como a las 3 de la tarde un miércoles, pensando que Heather estaría ahí porque supuestamente no tenía trabajo. Tardó como 5 minutos en abrir, y cuando abrió estaba en pijama con cara de recién levantada. Me vio y tipo se sorprendió. Preguntó qué hacía ahí, y yo entré, sin esperar invitación. Su apartamento estaba hecho un desastre. Había ropa por todos lados, platos sucios en la cocina, pero lo que me llamó la atención fueron las cajas de Amazon apiladas en un rincón y ropa nueva con las etiquetas todavía puestas colgada en una silla. Le dije directamente, sin rodeos. Sé que le has estado mandando mi dinero a Scott. Vi las transacciones en Venmo y quiero saber qué carajos está pasando. Heather se puso pálida. Literalmente vi cómo la cara se le ponía blanca y empezó con excusas inmediatamente. Que Scott estaba pasando por un mal momento, que había perdido su trabajo, que necesitaba ayuda, que ella solo estaba siendo buena persona.
Le dije que me estaba mandando dinero supuestamente para su alquiler, no para mantener a su novio bueno para nada, y ella se enojó y dijo que Scott no era mi problema, que cómo me atrevía a juzgar su relación. Marcus intervino y le dijo que el problema no era su relación, sino que estaba usando dinero, que yo le daba bajo falsos pretextos, que eso básicamente era fraude. Heather empezó a llorar. No llanto de verdad, sino ese llanto manipulador que hacía desde niña cuando quería salirse con la suya, y dijo que yo no entendía lo que era estar enamorada, que Scott iba a cambiar, que solo necesitaba tiempo y apoyo. Le pregunté si había estado pagando el alquiler siquiera, porque si mi dinero iba para Scott, entonces, ¿de dónde estaba saliendo el dinero del alquiler? Se quedó callada, lo cual básicamente me dio la respuesta. No había estado pagando el alquiler. Todo era mentira. Le dije que esto se había acabado, que no le iba a mandar ni un centavo más, y que mis padres iban a saber exactamente lo que había estado haciendo. Salí de ahí con Marcus, y Heather gritaba desde la puerta que yo era un mal hermano, que la familia se apoya sin condiciones, toda esa mierda. Esa misma noche fui a la casa de mis padres. Llegué tipo 8 de la noche y les dije que necesitábamos hablar sobre Heather. Les mostré las capturas de pantalla de Venmo que había tomado. Les expliqué todo lo que había descubierto, y esperé a que reaccionaran con la misma indignación que yo sentía. Pero no pasó. Mi mamá se quedó callada mirando las fotos. Mi papá suspiró como cansado, y luego mi mamá dijo que Heather había tenido una vida difícil, que había pasado por mucho, y que Scott, a pesar de sus defectos, la hacía feliz. No lo podía creer. Les dije que me habían mentido, que me habían hecho trabajar horas extras y sacrificar mi tiempo de estudio para darle dinero a Heather, y todo había sido para que ella mantuviera a un tipo que ni siquiera trabajaba. Mi papá me dijo que estaba siendo dramático, que $400 al mes no era tanto dinero, y que la familia tiene que apoyarse mutuamente, especialmente cuando alguien está pasando por un momento emocional complicado. Les pregunté si sabían que no estaba pagando el alquiler, y mi mamá admitió que Heather les había dicho que estaba un poco atrasada, pero que lo iba a solucionar pronto. Sentí que estaba hablando con extraños. ¿Cómo podían justificar esto? ¿Cómo podían defender lo que Heather había hecho? Les dije que yo había terminado, que no iba a darle más dinero a Heather, y que ellos tampoco deberían hacerlo, que lo único que estaban logrando era permitir que continuara comportándose como una niña irresponsable. Mi papá se molestó y me dijo que no era mi lugar decidir qué hacían ellos con su dinero o cómo manejaban su relación con mi hermana, y básicamente me echó de la casa, diciéndome que volviera cuando hubiera madurado y entendiera lo que significa ser familia. Pasaron como 2 semanas sin que hablara con ninguno de ellos. Fue raro porque normalmente mi mamá me llamaba al menos una vez por semana, pero esta vez nada. Marcus me mantenía actualizado porque él sí hablaba con otros familiares, y por él me enteré de que Heather seguía en su apartamento y que mis padres probablemente le estaban dando dinero. Yo seguí con mi vida, intentando concentrarme en la escuela y en el trabajo. Aunque no voy a mentir, todo el asunto me tenía súper estresado y me costaba dormir pensando en lo injusto que era todo. Entonces, como 3 semanas después de la confrontación con Heather, algo completamente inesperado pasó. Era un viernes por la noche. Yo estaba en casa viendo una serie tratando de relajarme después de una semana pesada, cuando escuché que alguien tocaba la puerta bien fuerte, tipo desesperado. Abrí y era Scott, el maldito Scott, parado ahí completamente borracho, olía a alcohol desde la puerta y casi no se podía mantener de pie. Me empezó a gritar que por mi culpa Heather lo había dejado, que yo había metido ideas en su cabeza, que él la amaba y que yo había arruinado todo. Le dije que se fuera o iba a llamar a la policía, pero él seguía gritando, diciendo que Heather era una mentirosa, que lo había estado usando, y entonces dijo algo que me dejó helado. Gritó que Heather tenía un hijo de 2 años que mantenía escondido, que él recién se había enterado, y que todo el dinero que ella conseguía lo usaba para pagar a alguien que cuidara al niño porque ella no quería hacerse cargo. Dijo que por eso necesitaba tanto dinero todo el tiempo, que el niño estaba con una niñera casi todo el día y que Heather apenas lo veía. Cerré la puerta en su cara y llamé a la policía porque el tipo estaba fuera de control, pero lo que había dicho no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Un hijo? ¿Heather tenía un hijo de 2 años? Eso no podía ser verdad. Yo lo hubiera sabido. Mis padres me lo hubieran dicho. ¿No? Pero algo en la forma desesperada en que Scott lo había gritado me hizo pensar que tal vez no estaba mintiendo completamente. La policía llegó y se llevaron a Scott porque estaba causando disturbios.
y yo me quedé ahí parado en mi puerta tratando de procesar lo que acababa de pasar. Al día siguiente llamé a Marcus y le conté lo del hijo supuesto. Marcus se quedó callado por un momento largo, y luego dijo que él había escuchado rumores. Hacía tiempo de que Heather había estado embarazada, pero que nadie en la familia hablaba de eso, y él había asumido que eran solo chismes. Le pregunté por qué no me había dicho nada, y él dijo que porque no estaba seguro y no quería empezar drama si no era verdad. Decidimos investigar un poco, y Marcus habló con una tía que es bastante chismosa y que siempre sabe todo lo que pasa en la familia. La tía le confirmó a Marcus que sí, que Heather había tenido un bebé, hacía como 2 años y medio, que mis padres lo sabían, y que básicamente habían hecho todo lo posible para mantenerlo en secreto, porque Heather no quería que nadie supiera. Al parecer el papá del niño no era Scott, era otro tipo con el que Heather había estado antes, y ese tipo había desaparecido cuando se enteró del embarazo. Mis padres habían ayudado económicamente desde entonces, pagando por la niñera y cubriendo gastos del niño, pero Heather raramente pasaba tiempo con él. Me sentí traicionado a un nivel que ni siquiera puedo explicar. No solo me habían mentido sobre el dinero y sobre para qué era, sino que me habían ocultado que tenía un sobrino de 2 años que ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué? ¿Por qué mantener eso en secreto? Llamé a mi mamá y le exigí que me dijera la verdad. Ella se puso a llorar inmediatamente y admitió todo. Dijo que Heather había quedado embarazada en un momento muy difícil de su vida, que el papá del bebé la había abandonado y que ella estaba avergonzada y no quería que la familia la juzgara. Le pregunté por qué no me habían dicho a mí, y mi mamá dijo que Heather no quería que yo lo supiera, porque sabía que yo iba a juzgarla por no hacerse cargo del niño apropiadamente. Que todo el dinero que mis padres le daban, y el que yo le había dado también, había ido mayormente para pagar a la niñera que cuidaba al niño, mientras Heather hacía su vida como si no tuviera responsabilidades. Le dije a mi mamá que esto era el colmo, que no podía creer que hubieran estado encubriendo esto y manipulándome para que contribuyera económicamente, sin siquiera decirme para qué era realmente el dinero. Mi mamá me pidió que entendiera, que Heather era mi hermana, y que todos cometemos errores, que el niño estaba bien cuidado, y que eso era lo importante. Le dije que no iba a entender nada, que habían perdido completamente mi confianza, y colgué. No hablé con nadie de mi familia por varias semanas después de eso. Fue liberador en cierto sentido. Tipo, por primera vez en mi vida no tenía que preocuparme por el drama de Heather o por cumplir las expectativas imposibles de mis padres. Como un mes después de todo esto, Marcus me llamó para decirme que Heather estaba siendo desalojada de su apartamento. Al parecer había acumulado 4 meses de renta sin pagar, y el casero ya había iniciado el proceso legal. También me dijo que mis padres habían mencionado que querían pedirme ayuda otra vez para evitar el desalojo, pero Marcus me aconsejó que no contestara si me llamaban. Y tenía razón, porque 2 días después, mi papá me llamó preguntando si podíamos reunirnos para hablar. Decidí ir, pero con la mente clara de que no iba a ceder esta vez. Llegué a su casa y estaban mi mamá y mi papá. Heather no estaba. Mi papá empezó con que Heather estaba en una situación crítica, que iba a perder su apartamento y que necesitaba $500 para ponerse al día con el alquiler. Que si yo podía contribuir aunque sea con $1,000, haría una gran diferencia. Los miré y les pregunté dónde estaba el niño, cómo estaba, si Heather finalmente estaba tomando responsabilidad como madre. Mi mamá dijo que el niño estaba bien, que estaba con la niñera como siempre, y que Heather estaba buscando trabajo activamente. Les dije que no iba a darles ni un centavo más, que ya había hecho demasiado y que lo único que había conseguido era facilitar el comportamiento irresponsable de Heather. Mi papá se enojó y me dijo que estaba siendo cruel, que cómo podía dejar que mi hermana y mi sobrino terminaran en la calle. Le respondí que Heather no iba a terminar en la calle, porque ellos siempre iban a rescatarla, que ese era el problema, que nunca la dejaban enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi mamá empezó a llorar y me dijo que algún día entendería cuando tuviera mis propios hijos, que uno haría cualquier cosa por ellos. Le dije que entendía perfectamente, que el problema era que ellos solo hacían cualquier cosa por Heather, no por mí, que yo había tenido que aprender a valerme por mí mismo desde los 18 años, mientras Heather seguía siendo tratada como una niña a los 25. Salí de esa casa y supe que probablemente no volvería por mucho tiempo. Heather terminó siendo desalojada de todas formas, porque mis padres no tenían los $500 completos, aunque sé que intentaron ayudarla con algo. Según Marcus,
Ella se mudó de vuelta con mis padres, trayendo al niño con ella. Aparentemente mis padres ahora cuidan al niño mientras Heather hace no sé qué con su vida. No he visto a mi sobrino ni una sola vez. No conozco su nombre ni cómo se ve, y eso me duele más de lo que pensé que dolería. Hace como 2 semanas, mi mamá me mandó un mensaje de texto diciendo que el niño había preguntado por mí, aunque no sé cómo es posible si ni siquiera me conoce. Probablemente solo está tratando de manipularme para que vuelva. No respondí el mensaje. Marcus me dice que mis padres hablan de mí a veces, diciendo que soy egoísta y que les rompí el corazón, pero también me dice que se ven exhaustos cuidando al niño todo el tiempo, porque Heather básicamente sigue sin hacerse cargo. Parte de mí se siente culpable, especialmente por mi sobrino que no tiene la culpa de nada de esto y que está creciendo en ese ambiente caótico. Pero otra parte de mí, la parte más grande, se siente libre por primera vez en mi vida. Mis calificaciones han mejorado, volví a dormir bien, tengo dinero para mis cosas sin tener que trabajar turnos dobles constantemente. Estoy enfocado en terminar mi carrera, conseguir un buen trabajo y construir mi propia vida lejos de todo ese drama. No sé si algún día podré perdonar a mis padres por todo lo que pasó, por las mentiras, por el favoritismo tan descarado, por hacerme sentir como si yo fuera el egoísta, cuando todo lo que hice fue cuidarme a mí mismo después de años de cuidar a todos los demás. Y Heather, honestamente no sé si quiero tener alguna relación con ella en el futuro, tal vez cuando crezca y madure, pero eso probablemente no va a pasar mientras mis padres sigan rescatándola cada vez que mete la pata. A veces me pregunto, ¿cómo estaría mi vida si simplemente hubiera seguido el juego, si hubiera continuado mandando dinero y fingiendo que todo estaba bien? Pero creo que eventualmente me hubiera destruido. Tipo hubiera terminado siendo el que mantiene a toda la familia mientras todos los demás hacen lo que quieren. Y eso no es vida. Eso es solo existir para servir a otros que ni siquiera te valoran. Hace unos días estaba en el campus después de clase y vi a una familia, tipo mamá, papá y 2 hijos, y todos se veían felices y funcionales, y sentí algo raro en el pecho. No sé si era envidia o tristeza o qué, pero me hizo pensar en cómo debería haber sido mi familia. Pero al final del día, no puedo cambiar el pasado ni puedo cambiar a mis padres o a Heather. Lo único que puedo hacer es seguir adelante y construir algo mejor para mí mismo, y eso es exactamente lo que planeo hacer.